Y hoy vamos a hablar de un tema tan precioso en la Biblia. Yo no sé si para los hermanos ha resultado como está resultando para mí el meditar en el Evangelio de Marcos. El Evangelio más corto, pero tan profundo en tantas cosas. Y hoy vamos a hablar de la entrada oficial en Jerusalén. Y bueno, quizás algunos hermanos piensen así, bueno, pastor, te estás equivocando, porque la entrada es triunfal. Es lo que solemos decir siempre, ¿no? Cuando Jesús entra, estoy en Jerusalén y hasta en nuestras Biblias está la entrada triunfal. Pero yo quisiera hablar de la forma oficial como Jesús entró en aquel día. Y vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11, que dice así la palabra del Señor. Cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos diciendo: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traédmelo, o traedlo. Y si alguien nos dice: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Esto ocurrió el domingo de la semana, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y era en la gran fiesta de la Pascua. Iba a comenzar la fiesta de la Pascua. Desde todos los rincones del mundo romano, los judíos iban a Jerusalén durante esta larga semana de celebración para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Era un recuerdo de haber salido de aquel momento tantos años atrás, de la esclavitud del Egipto hacia la promesa de conquistar y entrar en la tierra prometida. Muchos habían oído de Jesús o lo habían visto, y esperaban, tenían deseo de que Él estuviera en esta fiesta, en esta semana. De hecho, Juan nos va a recoger esta palabra en Juan capítulo 11, versículos 55 a 56 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Eso era la ansiedad y el anhelo que tenían. En estos días finales del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, es el momento cuando el Señor va a declarar abiertamente su condición de Mesías, más que en todo momento de los años que estuvo sirviendo y haciendo su ministerio. Él va a declarar cumpliendo intencionalmente las profecías relacionadas con el Mesías y realizando obras que muestran su autoridad como rey. O sea que Jesús va más que nunca revelar al pueblo, después incluso de haber revelado en aquel monte de la transfiguración a toda la nación que Él es realmente el Mesías. Su hora había llegado y solo aquí podíamos hablar tantas cosas como debiéramos siempre saber y aprender a hacer las cosas en el tiempo de Dios. Jesús le respondió:
Dice en Juan 12, versículos 23 a 24, en aquel momento también, va a decir así: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Ese texto es muy fuerte. Para mí es muy especial. Yo tengo una experiencia muy linda con él, que no lo voy a contar ahora por el tiempo, pero es un texto muy precioso. Es una bella imagen del sacrificio necesario que Jesús venía. Él venía para morir. Él no venía para pasarlo bien en esta tierra, ni para ser reconocido con coronas humanas. Él venía para morir. Sin embargo, nosotros vamos a descubrir que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos más. Jesús debió morir para pagar la pena de nuestro pecado, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Y en ese episodio de la vida del Señor Jesús, yo quisiera destacar 3 cosas. La primera, lo he titulado así: Hosana, sálvanos ahora. 487 años antes de Cristo aproximadamente, Zacarías va a profetizar lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, hablando de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La gente en aquel día exclamaron cuando el Señor entraba: Hosana, que significa salva ahora, Dios, salva en este momento. Así daban el cumplimiento total a la profecía del profeta Zacarías. Oh Yahvé, sálvanos ahora, te ruego, oh Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé os bendecimos. Era la canción que ellos cantaban, escrita mucho tiempo atrás, y está en el Salmo 118, 25 a 26. Cantaban delante del Señor que entraban, quizás sin entender mucho, pero decían: sálvanos ahora, Señor, que el Mesías está aquí. Al clamar a Jesús con las palabras de este salmo, la gente estaba reconociendo públicamente a él como el Mesías esperado. No obstante, hermanos, cuando el gentío gritaba Hosana, no era un grito de alabanza como a veces nos solemos entender. No era un grito de alabanza a Jesús, que es lo que parece cuando citamos o usamos. Era más bien un grito que se dirigía a Dios para que irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías estaba presente y ya había llegado. Sálvanos, Señor. Si os dais cuenta, estaban viviendo algo muy parecido a lo que habían vivido humanamente allá con Moisés, ¿no? En la época de Faraón, la esclavitud. El pueblo estaba sometido por el imperio romano y tenía muy poca libertad y sufrían las consecuencias y anhelaban el día en que el Mesías, que venía para libertar y para salvar, pudiera llegar. Y el clamor del pueblo era: Dios, aquí está, sálvanos ya, sálvanos ahora. El profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, como hemos leído, profetizó que el Mesías vendría, pero vendría en paz, sobre un humilde asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así fue. Jesús llegó montado en un asno, en el que nunca nadie lo había montado. Y eso tiene un significado específico. El hecho de que el pollino nunca hubiese sido montado tiene una importancia especial, porque los objetos utilizados con propósitos sagrados y para Dios nunca debían haber sido usados
para otros fines. Allí estaba el Señor. En Palestina, el asno no era un animal despreciado, nada que ver con lo que hoy entendemos, sino un animal noble. Cuando un rey iba a la guerra, su montura era un caballo, pero cuando iba en son de paz, cabalgaba en su asno. Todo el impacto aquí está en que el rey venía en son de paz. Jesús venía en son de paz. La clase de rey que Jesús proclamaba ser, vino manso y humilde, pacíficamente y para traer paz. Le saludaron como hijo de David, pero no lo comprendían. Quizás esa es una de las cosas que hoy hablábamos en la escuela dominical. La importancia de meditar en la palabra de Dios, de ser un siervo que camina conforme a la palabra de Dios y no dando simplemente la traducción que yo quiero dar porque a mí me parece más guay, sino aquella que el Espíritu Santo de Dios nos habla y revela como verdadera y segura. Ahora, no olvidéis que Juan nos va a decir, allá en el capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús fue un Mesías muy diferente a lo esperado. Nadie de aquel momento podía sospechar que en medio de aquella humanidad pecadora, iba como uno más, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, sin armas, sin escolta, como un desconocido y humilde Galileo de Nazaret, como un sencillo carpintero, quizás sin grandes estudios ni títulos, pero allí estaba, en aquel momento, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. El apóstol nos escribe lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos cabe una pregunta muy grande. ¿Qué sentimiento albergas tú en tu corazón, aun cuando hablas que eres hijo de Dios y que quieres servirlo? ¿Qué es lo que en tu corazón alberga cuando sirves al Señor? ¿Por qué? ¿Para qué estás sirviendo al Señor? Haya pues en nosotros, a comenzar en mí, el sentimiento de este príncipe, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Salvador del mundo, en medio a aquellos pecadores, totalmente contrario a su visión, pero en ningún momento el Señor maltrató a ninguno de los seres humanos, y su vida sirvió hasta lo último, y fue hasta la muerte por amor. Segundo aspecto que quisiera dejar para nosotros es el valor que tuvo Jesús de enfrentarse a la verdad. Porque no solo es bueno saber la verdad, a veces con la verdad tienes que enfrentar. Aun cuando eso cueste a la vida de aquellos que están contra tuya, tienes que enfrentar a la verdad de la palabra. Jesús sabía que quienes lo oyeran enseñar en el templo en aquel momento, volverían a sus casas en cualquier parte del mundo, anunciando la venida del Mesías. Era un momento estratégico. En aquel día, los que habían visto a Jesús como Mesías y aquellos que habían aprendido de lo que Él iba a enseñar en aquella semana, muchos de ellos iban a llevar por todo el mundo el mensaje de que el Mesías había por fin llegado. Ningún otro episodio de la Biblia nos muestra tan claramente como este el tremendo coraje de Jesús.
una de las cosas más peligrosas que una persona puede hacer es dirigirse a un pueblo y decirle que todas sus ideas están equivocadas. Imaginaros, hermanos, si a mí se me ocurriera decir a los españoles que todas sus ideas están equivocadas. Bueno, yo no salía vivo ni siquiera para contar nada. Era muy peligroso lo que Jesús estaba allí para hacer, pero Él tenía que hacerlo. Cualquiera que intente desarraigar los sueños nacionalistas de un pueblo, se está buscando problema. Y lo sabemos muy bien en nuestra tierra. Muy bien, por experiencia de siglos. Pero esto fue precisamente lo que hizo Jesús. Aquí le vemos haciendo, y hermanos, eso es tan precioso, la última llamada de amor a su pueblo. Y haciéndola con un coraje heroico, porque Jesús nunca fue un cobarde, nunca huyó de las batallas, nunca dejó para atrás algo que Dios le puso a hacer, y siempre fue hasta el fin de cada cosa que Dios tenía y quería que Él hiciera. Lucas capítulo 19, 38 a 40, nos dice así, diciendo la multitud: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay momentos que no se puede callar. Hay momentos que debemos confrontar incluso el mundo con la verdad de nuestro Señor. Pero hermanos, al mismo tiempo, cuando nos va a decir Lucas, que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Es una de las pocas veces que vemos al Señor llorar. No sé exactamente todo lo que significa en aquel momento el lloro del Señor, pero puedo, por lo menos, algunas ideas pueden venir a mi mente. La primera: oh Jerusalén, que mata a tus profetas. ¿Cuánto tiempo, cuánto he hecho para que tú pudieras ver este tu día? Y aún vuestros ojos están cegados con vuestras propias hipocresías, mentiras y orgullo. Era duro, dolía en el Señor. Quizás causaba impotencia, y puede ser hasta a lo mejor grave que yo diga eso. No porque Él no tuviera poder, pero porque la salvación es un acto de tocar el Espíritu Santo en nuestra vida, pero también de respuesta nuestra al Dios, de aceptación como Señor y Salvador en nuestra vida. Y aquel pueblo, figura de la humanidad, es muchas veces como nosotros, duros como rocas, ciegos sin ver, sordos porque no quieren oír, porque no quieren vivir lo que Dios tiene, que es bueno, perfectamente bueno. Y Él dice entonces: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Él vino a traer paz, la más alta paz que puede existir, la paz del ser humano con Dios, rota por el pecado. Él vino a traer reconciliación, no solamente una paz nominal, pero una comunión restaurada con nuestro Creador. No obstante, el pueblo de Israel no se enteró absolutamente de nada. Él dice: mas ahora está encubierto de tus ojos. Los líderes judíos rechazaban a su rey, rechazaban la oferta de salvación de Dios en Jesucristo, cuando Dios mismo estaba visitándolos. O sea que no hay revelación mayor que esta, hermanos. Ningún teólogo, ningún estudioso de la Biblia puede revelar más claro que la vida de Jesús en esta tierra. Solo Él pudo revelarse de forma tan preciosa el tiempo de su visitación. Y muy pronto lo que vendría
era sufrimiento para la nación. Y enseñaba diariamente en aquella semana en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Nos habla Lucas. La inspección preliminar que Jesús tuvo en aquel momento del hogar, del templo, por parte de Jesús, formó parte de los preparativos para los acontecimientos que iban a ocurrir con Jesús en el día siguiente. Después de mirar todo lo que había en el templo, dice aquí Marcos, un detalle que a veces nos pasa así, ¿no? Por no juntar las narraciones de este día, volvió a la paz de Betania, fue a Betania, donde estaba su amigo resucitado, ¿se acordáis? Lázaro y sus hermanas. Antes de enfrentarse con los hombres, con el ser humano, el Señor buscó de Dios, buscó de la presencia de Dios Padre. Qué enseñanza más preciosa. El secreto de su coraje era que tenía un encuentro con Dios cada día antes de salir a su encuentro con los seres humanos. Él sabía muy bien lo que decía. Todo estaba en la presencia de su comunión profunda con Dios. El Señor no hablaba cosa con cosa. El Señor Jesús no improvisaba. El Señor Jesús no engañaba. Todo lo que Él hablaba estaba más que medido a los ojos del Padre y aceptado por el Padre de la manera como iba a ser. Tercer y último aspecto. La verdad nos ilumina y nos da entendimiento. Hay dos partes en este inusual incidente aquí. Dos cosas que pasan en este momento. La primera va a ser que Jesús va a buscar una higuera. No era tiempo de higos y la higuera estaba muy frondosa. Prometía higos, ¿no? Pero no había. ¿Y qué hace el Señor? ¿Alguien se acuerda? La maldice y la higuera se va a morir. Pero al mismo tiempo, otro aspecto que pasa antes de la purificación o con la purificación del templo es esto: la limpieza que el Señor tiene que hacer en aquel templo, en aquel día y en aquel momento. La primera parte sucedió la mañana del primer día y la segunda por la mañana del día siguiente, y cronológicamente la purificación del templo sucedió entre ambas partes, ¿vale? Él maldijo, después purificó el templo, y al día siguiente Pedro va a ver que la higuera se ha muerto. La maldición de la higuera era como una parábola escenificada relacionada con la limpieza del templo. El templo era un lugar de adoración, ¿sí o no? Pero la verdadera adoración había desaparecido del templo. La higuera prometía frutos, pero nunca produjo ni producía nada. Jesús manifestó de alguna forma su enojo por las vidas religiosas sin fruto. ¿Eres hijo o eres religioso? ¿Eres hija o eres religiosa? Porque todo aquel que es hijo o hija de Dios, naturalmente fructifica. ¿Dónde están mis frutos? ¿Qué tengo que ofrecer a Dios? Si Jesús viniera hoy, si ahora mismo viniera el Apocalipsis y Jesús comenzara a aparecer aquí y llamar a su iglesia, ¿qué llevarías como frutos de una vida consagrada, hija o hijo del Señor? Esta era la condenación de la profesión sin la práctica, de la religión sin la vida. Si andamos mostrando religiosidad, pero no la ponemos en acción en nuestras vidas, seremos como esta higuera que se secó y murió. La fe genuina tiene un gran poder. Pídale a Dios que le ayude a producir frutos para su reino y no críticas para hundir su reino. El Señor va a decir así, hermanos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y nos habla Santiago en su epístola. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué interesante. La relación de vida y de acción de un creyente. Jesús se indignó de la situación en que se encontraba el templo. Como cristianos deberíamos oponernos, de verdad, hermanos, al pecado y a la injusticia, tomando una posición activa en su contra. No solamente escondernos o no solamente criticar, pero tener una posición verdadera. Las autoridades del templo habían establecido en aquel momento una especie de mafia religiosa, la que había enormes ganancias de transacciones fraudulentas. Los cambistas de dinero y los comerciantes hacían grandes negocios durante la fiesta de la Pascua. Instalaban sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo, con lo que frustraban las intenciones incluso del pueblo gentil que venía a adorar, porque estaba en el patio de los gentiles todo este comercio que hacían. En su tiempo los judíos respetaban tan poco la santidad de los atrios exteriores del templo, que los usaban como lugar de paso para sus recados y para sus negocios. Se olvidaron de la profecía 712 años aproximadamente antes de Cristo, que Isaías nos va a relatar diciendo: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo os los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y aquí, hermanos, aquel pueblo suyo, del Señor, se había olvidado de la misión más importante de su vida. No es pasarlo bien, es ser luz y sal de esta tierra y llevar a otros a los pies del Cordero, a la salvación, a ser un mero instrumento en las manos del Salvador. No consideraban, había gente elocuente de todo tipo en aquellos días, pero lo único que deseaban era matar al Señor Jesús. Al limpiar el templo, en cumplimiento de la profecía de Malaquías, Jesús demostró dramáticamente su autoridad mesiánica. 397 antes de Cristo, Malaquías va a decir así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavaderos, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda de justicia. Quiero ir concluyendo. Ese texto es para mí magistral de Marcos. Por supuesto, no tengo ninguna duda que fue inspirado por el Espíritu Santo, como lo fue toda la palabra de Dios. Mateo 3:8 dice así: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Quisiera recordar algunas cosas
para que quede en nuestra mente. Primero, no hagamos de nuestra voluntad o nuestra manera de entender las cosas el centro de nuestra vida con Dios. Por favor, no lo hagas. Permita que el Espíritu Santo te hable a ti. Permita que Él te dirija. Puede que no entiendas todo, pero sé obediente, no a tu corazón, sino a la voz del Espíritu de Dios. Segundo, enfrentémonos realmente a la realidad que se opone a la voluntad y a los planes de Dios, comenzando en nuestras vidas. A veces la oposición está en nosotros mismos. Somos nosotros que ponemos barreras, impedimentos para servir a Dios en el lugar que Él nos ha colocado. Una pregunta de la escuela dominical hoy fue: ¿por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Cuál es el propósito? Quizás debieras saberlo. Yo creo que quizás no tienes que saberlo, porque si eres hijo de Dios, Él revela siempre su voluntad. Y tercero, los frutos de la acción de Dios en nuestras vidas son, de verdad, hermanos, la evidencia clara de que somos templo y casa de oración, de que somos templos de Dios y casa de oración. El Señor nos ha dicho una cosa muy bonita, no nos mandó juzgar porque Él es el juez, pero dice: por sus frutos, amén. Marcos 11:17, tenía que estar ahí presente algunas cosas interesantes. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y entonces Pedro, una vez más, tenía que ser Pedro, nuestro amado Pedro, acercándoles le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Es una respuesta totalmente diferente, pero muy interesante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. La oración debe ser en nuestra vida tan viva, tan viviente, tan ardiente, como lo fue en la vida de Jesús. Si no oras, hermano, estás viviendo teorías. Si no buscas la presencia de Dios y si no buscas la faz de Dios, estás viviendo religiosidad. Nadie aquí ha orado más que Cristo nunca. Todos estamos muy abajo de lo que Cristo vivía como oración. Este pasaje nos da 3 reglas acerca de la oración. Jesús enseña que para Dios es posible hacer lo imposible. ¿Sí o no? Sí, yo tengo prueba de esto. Yo tengo prueba de esto en mi vida. Y la segunda cosa que le enseña aquí es que Dios contesta las oraciones. Dios no padece de sordera. Dios no está tan ocupado que no te pueda escuchar. Quizás tú estás más ocupado que Él, que ni siquiera le puedes hablar. 3 verdades que Él deja aquí sobre la oración. Primero, tener verdadera fe y la certeza de que Dios oye y contesta. Dios oye y contesta. Dios oye y contesta. Dios oye y contesta. Segundo, no tener nada en contra de los demás y practicar el perdón. Esa es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, porque no siempre el perdón va ligado simplemente a que alguien está o me ha ofendido, que yo he ofendido a alguien. Cuando yo he ofendido a alguien, quizás sea mucho más fácil pedir perdón y reconocer mi error, pero cuando yo soy el ofendido, cuando yo estoy herido, cuando te dan, ¿no?, un capote que te saca media cabeza al lado,
qué difícil es tener que ir a la presencia de Dios y decir como Jesús dijo, Padre, perdónale porque no sabe lo que haces. Tercero, no orar por motivos egoístas. A veces, y yo he visto eso a lo largo de la cristiandad, oramos tanto por nuestras cosas, ¿verdad? Hablamos tanto de nosotros a Dios. Yo creo que Dios está harto, como si Dios nunca supiera. Si Dios sabe el cabello que cae de nuestra cabeza, ¿cómo no va a saber lo que hay en tu corazón? Que todo, hermanos, sea, que todo lo que tú hagas, que yo haga, sea para la gloria y el reino de Dios. Y termino con una palabra. Mientras preparaba, Dios traía a mi corazón este versículo del Salmo 115, cuando el salmista dice así, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu amor y por tu lealtad. El salmista pidió que solo se glorificara el nombre de Dios y no el de la nación. Jesús estaba allí para glorificar al Padre. No importa lo que iba a pasar, no era fácil lo que iba a vivir. Pero Él estaba allí decidido para que la gloria de Dios se viera hasta hoy. Porque no te olvides, tú eres fruto de aquella grano de trigo que cayó en tierra y que murió. Tú eres fruto. Si eres hijo o hija de Dios, acuérdate, nosotros causamos su muerte. Y por su muerte estamos hoy con vida. Muy a menudo pedimos a Dios que su nombre sea glorificado, pero junto con el nuestro. ¿Sí? Señor, glorifícate, pero yo también quiero crecer aquí. Y quiero que todo el mundo me reconozca el guay que soy. Un creyente no debiera, yo diría, nunca buscar sus propios intereses, sino la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Vamos a orar en esta mañana. Y si Dios ha hablado a tu corazón, comienza por tener conciencia de lo que Dios pide de ti ahora, aquí, en este tiempo, en las circunstancias que esté, no importa, pero glorifícale. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu amor. Oh, Señor, gracias por tu coraje. Gracias por tu sensibilidad. Oh, Señor, gracias por acercarnos. No somos nada delante de tu grandeza. No somos nada, Señor, ni el polvo, como decía el salmista. Peor que gusanos, Señor. Pero tú nos has bendecido. Y como tus hijos, nos has elevado. Y nos has puesto a tu presencia delante de ti. Qué privilegio, qué locura tan grande, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta del valor que tiene el poder estar ante ti. Como iglesia, siguiendo tu ejemplo, te pedimos hoy, danos conciencia de la vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Señor, antes que pase el tiempo y nos vayamos a ti o tú nos vengas a buscar, danos la posibilidad de frutificar con frutos abundantes y permanentes para tu honra y gloria. Y Padre, yo me atrevo a decir una vez más, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros. Que la paz de Dios esté con todos.